De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, si bien había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba muy pronto a cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, eso lo dijo hace un par de días, ese acuerdo todavía no llega, Argentina todavía está en incumplimiento con las metas del Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente, entre otras cuestiones, no acumuló reservas el Banco Central como se había comprometido y según el gobierno argentino esto tuvo que ver con la sequía y la falta de ingresos justamente del sector agroexportador, hizo que no se acumularan las reservas tal como estaba previsto. Como el acuerdo tiene una cláusula que dice que ante una situación imponderable o un imprevisto se pueden revisar las cláusulas, en eso estaban, pero no han logrado un acuerdo, viene un vencimiento hoy de 2.700 millones de dólares y la Argentina, para no entrar en default, le va a pagar al Fondo Monetario y va a recurrir incluso a pagar una parte en yuanes, en la moneda china, que viene utilizando a falta de dólares cada vez más. Incluso casi el 20% de las importaciones del último periodo se hicieron en yuanes, que no es gratis, es un préstamo de los chinos que hay que pagar un interés cuyo monto no se conoce porque es un acuerdo reservado y no lo ha dado a conocer Sergio Massa. Pero bueno, la cuestión es que mientras sigue negociando con el Fondo Monetario, en señal de buena voluntad, porque si el acuerdo estuviese vigente, el fondo lo que había acordado es que manda la plata para que Argentina después le pague. Bueno, en ausencia del acuerdo, porque está caído por esta razón, por los incumplimientos de las metas, Argentina va a tener que pagar sin haber recibido antes la plata del Fondo Monetario Internacional. Así que hoy va a hacer ese gesto hacia el fondo Sergio Massa, que según me contaba David, que cuentan en el Instituto Patria, la gente de kirchnerismo, lo que va a pasar ahora, y no fue casual que la primera aparición de Massa fuese con Cristina Kirchner, es que necesitan asegurarse que el voto de Cristina Kirchner vaya a Massa, porque no es una figura, digamos, recordemos que prometió que iba a terminar con la ñoqui y la cámpora, pidió que la familia de Cristina Kirchner cayera presa, o sea, gran parte de su ascenso en la política dentro del peronismo tuvo que ver con confrontar con el kirchnerismo. Entonces hay un sector importante del kirchnerismo más puro, que es el votante más fiel de Cristina Kirchner, al que le cuesta digerir un poco que sea Massa su candidato. Por eso lo vemos tan pegado ahora a Sergio Massa con Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo demás ya lo tiene, digamos, esta cosa. El otro día hablábamos con Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, que decía, bueno, de todas las opciones de ese sector, Massa es el más pro empresa, el más amigable, el más pro inversiones, tiene muy buena relación con Estados Unidos, dialoga con el Fondo Monetario Internacional, todo eso ya lo tiene dado. Entonces, un poco la especulación que lo que le falta tiene más que ver con el movilizar al votante kirchnerista en estas PASO. Mientras tanto, intentando poner paños fríos Patricia Bullrich en la interna con Horacio Rodríguez Larreta, a quien le dijo ventajero, le dijo que hace cualquier cosa por un voto, se calentó porque Larreta había dicho que el gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno que fracasó. Y yo insisto con esto, hay un tema ahí muy profundo en la división entre ellos dos y la pregunta además es qué va a pasar si las diferencias entre ellos son tan grandes, si el que gane va a ser capaz de retener, digamos, ahora vamos a una PASO, 13 de agosto se vota, Massa va a competir con Grabois, pero es una interna chiquita en la que nadie espera que Juan Grabois le gane a Massa, incluso Grabois dijo que integraría un gobierno, digamos, como bajó bastante los decibeles. Después tenés a Milei solo y después tenés Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta. La pelea con ellos es tan grande que la pregunta es, ¿gana Larreta o gana Patricia Bullrich? Vas a la primera vuelta electoral, que es en octubre. ¿Son capaces de retener el votante que en la primaria fue a votar al otro? ¿O se están partiendo aguas tanto que no van a ser capaces de retener? ¿El votante de Patricia, si quedara Milei, se va a ver más tentado de ir a Milei? ¿O el votante de Larreta se vería más tentado de ir a Massa en una segunda? La pregunta es, ¿cuán profundas son las diferencias entre ellos dos? Y la verdad es que tienen que ver, por un lado, con una lectura distinta respecto de qué pasó con el gobierno de Macri. Larreta dice, y por eso él insistía con el acuerdo con Schiaretti y el peronismo, dice, lo que pasó fue que
confrontamos demasiado el péndulo histórico, tenemos que armar consensos más amplios para poder impulsar medidas más duraderas. Patricia dice, no fuimos a fondo, tendríamos que haber sido mucho más, menos contemplativos, nada de gradualismo. De hecho, ayer, cuando le preguntan a Luis Petri, el candidato a vice de Patricia Bullrich, ¿con quién se imaginan gobernando? Porque ninguno de los dos va a tener mayorías electorales, ni el Frente de Todos, ni el Juntos por el Cambio, mucho menos Milei, que recién va a arrancar teniendo una cierta representación en el Congreso como resultado de esta elección. ¿Con quién se imaginan gobernando? Y Petri dijo con los de Milei, con los libertarios. Si yo te doy a elegir entre Massa y Milei, ¿a quién elegís? A Milei, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque nosotros, si lo que necesitamos... Si vos me preguntás con quién tenemos mayor posibilidad de generar consensos en el Congreso, yo te digo Milei, porque claramente los dos tenemos o creemos que la principal causa del problema de la inflación en la República Argentina es el déficit fiscal crónico. Bueno, dice, también hay un consenso bastante grande en un sector amplio, no de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía discute, pero del peronismo. Ayer justo me tocó presentar el libro de Matías Culfas, estaba Martín Guzmán, lo dice más. Hay todo un sector del peronismo y del otro día Manuel Álvarez Agis también, que dicen... Nadie discute que hay que conseguir terminar con el déficit fiscal. Es una de las formas de bajar la inflación. No es la única, pero necesariamente tiene que ser un objetivo. Vos no podés, digamos, no hay una diferencia o no debería haber entre derecha e izquierda de discutir si el déficit fiscal es necesario terminar con el déficit o no. Pero el punto también es cómo. Fíjense lo que decía Patricia Bullrich ayer respecto de los movimientos sociales. Hoy la Argentina no tiene paz social. Hace 8 años, 10 años, 15 años que la Argentina no tiene paz social. Todo esto que ha sucedido ha llevado a más pobreza, ha llevado a más problemas, ha llevado a más ingobernabilidad. Lo que pasa es que acá hay que entender que no hay un problema de paz social. Hay una minoría organizada que nos amenaza. O sea, ella está hablando como que los movimientos sociales y los cortes amenazan esa minoría a una mayoría. Es una situación donde vos tenés un país con casi el 40% de pobreza. Digamos, una cosa es discutir los cortes, qué pasa con los planes sociales, la intermediación del Estado, etcétera. Pero otra es la idea de que el pobre representa una amenaza. De que aquellos que se organizan en reclamo de los sectores populares representan una amenaza. Las amenazas uno las combate. Es un discurso muy radicalizado el que viene teniendo Patricia Bullrich, que ayer insistió con la idea de que hay que ir velozmente a terminar con el cepo, que por supuesto que de nuevo todo el mundo cree que una unificación cambiaria es el objetivo deseable, pero vos tenés una discusión que no es menor respecto a las consecuencias para los sectores más vulnerables de la velocidad en la que haces eso. Cuando le preguntan a Lacunza, que es el economista de Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué hay que hacer? Dice, obvio que es deseable. Lo que pasa es que no lo puedes hacer de un día para el otro. Tiene que ser algo que hagas en la medida en que tengas más dólares en el central. Si vos levantás las restricciones para el acceso a los dólares y no tenés dólares, por una cuestión de oferta y demanda, se te dispara la inflación y eso golpea a los sectores más vulnerables inmediatamente. Tenés mucho más gente por debajo de la línea de pobreza y ya no es una minoría que te amenaza, es una mayoría de gente muy afectada por esas políticas económicas. Entonces me parece que hay una discusión que es muy profunda, sobre todo Juntos por el Cambio, porque bueno, el kirchnerismo me parece que más o menos se ordenó más detrás de la candidatura de Massa ahora, hay que ver si le funciona electoralmente, pero pensé que hay una discusión muy grande de Juntos por el Cambio, que no sé si se resuelve con una interna de una primaria, que tienen ideas fundamental, que la agresión que están manejando en este momento en la interna refleja en realidad posiciones bien distintas y en algunos puntos bastante incompatibles respecto de qué tendrían que hacer en caso de ganar las elecciones.